si algo tengo que volver atrás, en realidad son cosas vistas, por eso a lo mejor algunos de los compañeros de ustedes pensaron que valía la pena ir a otro lado, ¿no? Seguir, digamos, con su rutina. La verdad que es una clase que seguramente van a encontrar diferencia con lo que aprendieron, no porque sean distintos los contenidos, porque probablemente sean lo mismo, sino porque simplemente nosotros le damos una orientación que a lo mejor es algo distinta, ¿sí? Bueno, vamos a ver grandes síndromes cardiovasculares. Cuando hablamos de grandes síndromes cardiovasculares, podemos hacer una gran clasificación. Lo que sería el shock o choque, ¿sí? Shock o choque es exactamente lo mismo. La insuficiencia cardíaca y la insuficiencia coronaria. Esto que está en naranja son tres grandes eventos cardiovasculares que llevan prácticamente un riesgo potencial de muerte de las personas que sufren diferentes eventos. Después tenemos en marrón otros síndromes como la hipertensión arterial, ¿sí? Los síndromes valvulares, o sea, aquellas afecciones que limitan, en este caso una endocarditis que afecta a las válvulas, una fiebre reumática, una patología congénita, que pueden llevar también a una deformidad de la válvula, a una estenosis o a una apertura inadecuada. Y también tenemos lo que sería el síndrome pericárdico. Cuando hablamos del síndrome pericárdico, el exponente más importante es el taponamiento cardíaco. ¿Escucharon hablar de eso alguna vez? El taponamiento cardíaco es un derrame pericárdico masivo en el cual el líquido que tengo en el pericardio es tan importante que me limita la contracción del músculo cardíaco, de tal manera que la persona se muere finalmente porque pierde fuerza de contractilidad. Es como que yo quiero contraer el corazón, pero alguien me está apretando de manera tal que no puedo expandir. ¿Está bien? Y por último tenemos, ahí sí, ya tenemos acá la consecuencia del taponamiento cardíaco, ¿sí? Y después lo que sería, en este caso, la patología que tiene que ver básicamente con la hipertensión, pero venosa, ¿sí? O sea, aquella que tiene que ver con lo que nosotros llamamos la arteria pulmonar. En cuanto a la patología cardíaca, nosotros siempre partimos de un inicio que es el factor de riesgo. Hay factores de riesgo cardiovasculares que son los descritos por Framingham. A ver si queda claro. Framingham es una localidad de Estados Unidos, ¿sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, quedó la población limitada a 2.500 habitantes. En base a eso, y como había una posguerra, había hambre, había necesidades y demás, ¿qué se hizo? También que Estados Unidos no vivió la guerra directamente, pero sí en cuanto a lo que fue la masividad de lo que implicó la guerra. O sea, básicamente la situación de tener comida, digamos, abundante, pero limitada a determinados productos. Hubo un gran armamentismo, de manera tal que la gente hizo trabajos superiores a los que estaba acostumbrado. Es como que ahora Dios no lo permita. Nosotros estamos en una situación de guerra y todos nosotros tenemos que ir a hacer armas, qué sé yo, o a cargar, digamos, determinados instrumentos o materiales que a lo mejor en situaciones de paz uno no lo hace. Esta situación llevó a que la gente a su vez adquiriera, como la vida no se sabía cuándo nacíamos, cuándo moríamos, qué es lo que podía pasar mañana, llevó a generar lo que se llama la parte nostálgica de la guerra, ¿no? Dentro de ellas aparecían los amores que antes de ir a la guerra me casaba porque no sabía si te iba a volver a ver. En esa época todavía estaba la virginidad como principal para llegar junto al casamiento, entonces si no estoy por ir a la guerra, hagámoslo antes de irnos por las dudas, ¿no? A su vez, ¿qué tal? A su vez, el whisky, el alcohol y el tabaco eran parte, digamos, de la vivencia y de la vida cotidiana, y sobre todo de la noche norteamericana, como en el resto de Europa, ¿no? Justamente porque no se sabía cuánto tiempo una persona se iba a ir o si iba a volver, ¿está? Entonces, toda esta parte histórica la comento porque a veces uno pregunta factores de Framingham y la gente cree que Framingham es una persona que se le ocurrió escribir los factores de riesgo. En realidad, ¿qué se hizo? Después de la posguerra se tomó un grupo testigo, ¿sí? Y se lo tratando de sacar todos los factores de riesgo cardiovasculares. Y a otro grupo se lo dejó que siguieran la vida natural.
O sea, el que fumaba, siga fumando, ningún problema. El que tomaba alcohol, el que era gordo, el que era diabético, sigan esa vida. El resto lo cuidábamos. Si tenía síndrome metabólico lo cuidábamos, suspende el tabaquismo, controlaba colesterol. ¿Estamos de acuerdo? Entonces de ahí aparecen los factores de riesgo de Framingham. Yo voy a volver con este tema, porque es un tema fundamental, siempre se toma y lo tienen que saber. Factores de riesgo cardiovascular y factores de riesgo de tromboembolismo del pulmón lo tienen que saber. Siempre lo tomamos. ¿Está? O sea, ya se lo digo porque son cosas fundamentales y no quiero que los confundan unos con otros, ¿sí? Entonces, lo primero, todo empieza, digamos, en cuanto al deterioro, por considerar factores de riesgo coronarios. Seguimos adelante. Esos factores de riesgo, si no están debidamente tratados, o sea, si la persona no se trata como corresponde, llevan directamente a la arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la principal patología que nos puede llevar a cardiopatías isquémicas, inclusive infarto agudo del miocardio, ¿sí? La arteriosclerosis, me imagino que la han estudiado, hoy no se acordarán, pero acuérdense que empezaba por un deterioro propio justamente de una dislipemia, o sea, una alteración en cuanto al metabolismo de los lípidos, una agregación, en este caso, a la capa íntima que está lesionada, y a su vez un ingreso de esos lípidos entre la íntima y la media que generaban la placa de ateroma con esos lípidos entrecruzados con fibroblastos que tratan de recuperar y a su vez células espumosas que eran las que formaban el combo completo, ¿sí? En base a eso ya tenemos enfermedad coronaria. ¿Está bien? Habíamos visto la vez pasada cuando yo les expliqué lo de la fibrina, cómo actuaba, ¿se acuerdan? La primera clase conmigo. Más o menos cómo se formaba el trombo, ¿se acuerdan? ¿Se lo dije? Trombosis pasa que no. No, pero creo que se lo mencioné. Bueno, igual se lo vuelvo a mencionar. A ver, vamos a poner. Ahí. Este es un vaso, ¿sí? El vaso se lesiona. Si el vaso se lesiona, ¿por qué? Porque cambia el flujo de laminar turbulento. ¿Sí? Por ejemplo, por aumento de la presión arterial. Cuando yo me corto, ¿se acuerdan ahora que les dije? Yo me corto, ¿qué pasa? Había fibrina, la fibrina que formaba la costrita, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. ¿No te acordás? Te lo vuelvo a contar, no te preocupes. La cuestión, ¿alguna vez te cortaste? Sí. Cuando te cortaste salió sangre. La sangre sale en un momento, forma un tapón hemostático, se forman fibrinas que se va dosando. Ahí actúan factores de la coagulación, se forma una costra y dejó de sangrar. Esa costra va a durar, esa costra va a durar por un tiempo. Espera, un minuto que mi hija por la duda. Lourdes, ¿qué pasó? Estoy dando clase, hija, decime. No, después me hablas, no te enojes. Mira, me están todos mirando acá a ver qué le pasa a mi hija que atendía el teléfono. Ya se están riendo. mucho una raíz. Pará, decirle a mamá, chao. Adolescente, 16 años. Están organizando la fiesta de egresado, la puta madre. Primero el viaje de egresado, que ya tengo las carotas enchufladas, ¿no? Pero ahora están con la fiesta, que tiene que ser en CAIS, no puede ser en otro lado. Y hay padres que no quieren poner un mango, ¿viste? Y entonces ahora están negociando, no sé qué quilombo están haciendo. La cuestión es que están en la reunión de padres, ¿viste? Y bueno, yo soy el que escribo, trato de defenderla, bancarla, pero bueno, la situación es complicada. Bueno, ¿te quedó lo de la fibrina? Muy bien. ¿La fibrina qué es? Que proviene del fibrinógeno, el fibrinógeno está en la sangre, ¿sí? Y si yo tengo una lesión de la capa íntima, pasa exactamente lo mismo. La fibrina también se adosa, ¿sí? Tratando de formar esa costrita adentro del endotelio, de manera tal de en este caso, reparar las fibras endoteliales. ¿Estamos de acuerdo? El problema, no tengo otro color, el problema es que hay plaquetas que tienen altísima afinidad por la membrana de fibrina. Entonces las plaquetas, ¿qué hacen? Vienen y se adosan acá, en la capa de fibrina. ¿Está bien? Entonces tengo fibrina, la red de fibrina,
tengo plaquetas. ¿Qué pasó con la luz del vaso? Quedó limitada. ¿Sí? Yo tenía un vaso enorme y ahora quedó limitada justamente por esto que nosotros lo vamos a llamar trombo. ¿Esto no tiene que ver con la aterosclerosis o sí está relacionado? No y sí, porque el mecanismo de producción, acá la única diferencia es que es una lesión endotelial. Si acá yo le estoy pasando suero lechoso porque tengo una dislipemia, los lípidos empiezan a ingresar. ¿Entendés? Sí. O sea, yo tengo la capa íntima y la media. Acá empiezan a meterse los lípidos. Claro, yo tenía entendido que eso se produce a raíz de toda esta reacción inflamatoria que se da por el ingreso de los lípidos en la íntima. Eso es la tríada de Virchow, lo que vos estás hablando. Estoy hablando exclusivamente del mecanismo por la cual la fibrina tiene trombofilia con las plaquetas y empieza a formar el trombo. Una cosa es el trombo, una cosa es el trombo, otra cosa es el principio de la arteriosclerosis donde tengo los lípidos dentro de las capas. ¿Sí? En el medio, como está roto, para reparar, yo tengo fibras del tejido conectivo, básicamente de fibroblastos. Esos fibroblastos también empiezan a dosarse. Después creo que tengo una fibrina y te lo muestro mejor. Pero básicamente lo que se forman son células espumosas. Ahí están los lípidos. Ahora, yo tengo lípidos, tengo fibrina, tengo plaquetas, tengo fibroblastos, tengo un combo maravilloso. Ahora, esto solo, ¿sí? Cuando yo tomo aspirina, cualquier persona toma aspirina, ¿qué hace? Lo que evita es la agregación plaquetaria, lo que evita es que las plaquetas se adosen en la malla de fibrina. ¿Sí? De hecho, hay unas drogas, no importa el nombre ahora, pero ¿cuál es la idea de esas drogas? Esas drogas se le dan a una persona que tiene la arteria tapada. ¿Sí? ¿Para qué? Para tratar de destaparla, para hacer una revascularización miocárdica en un paciente infartado. ¿Sí? Esas drogas, tienen un nombre específico, no interesa, ¿qué es lo que hacen? Destruir la red de fibrina. Corre un riesgo, yo rompo la red de fibrina y todo esto viaja a un hígado. Si se aloja en un pulmón, tengo un tromboembolismo del pulmón. Ese es el riesgo. A veces es costo-beneficio. ¿Habrán escuchado hablar de pacientes que tuvieron un infarto y a partir del infarto clavaron una ACV? Es por esto. Es por esto. ¿Cómo te va? Generalmente cuando se desprende el trombo puede viajar y si viaja hacia arriba te hace una ACV. Tuvo el infarto más el ACV. Un combo de los peores. ¿Sí? Pero bueno, esto más o menos para que lo tengamos en cuenta. Lo que me interesa es eso. ¿Por qué se rompe el endotelio? Y se rompe simplemente porque uno de los grandes problemas que yo tengo es que cambio el flujo de laminar turbulento, que se puede dar por muchísimas causas, por ejemplo una arritmia. Otra de las causas es porque hace un estrechamiento de la luz. Otra de las cosas es porque hace una válvula insuficiente, porque tengo una estenosis, porque las válvulas cierren y abran en sentido, digamos, limitado. Entonces ahí tengo el problema, porque tengo vegetación en la válvula. El caso típico es la arteria reumática, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, muy bien. La enfermedad coronaria, ¿dónde termina? En la isquemia de miocardio. ¿Qué es la isquemia? Básicamente la falta de oxígeno en el tejido, punto. Después vamos a ver las enfermedades isquémicas, que son tres. El síndrome intermedio, la angina de pecho como primer elemento y después el infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Trombosis coronaria. La trombosis, ¿qué es? Esto que acabamos de hablar, proceso inflamatorio, ¿sí? De la arteriosclerosis, yo también tengo lípidos, se despierta un trombo o no. Si se despierta un trombo y viaja y tapa la arteria es una cosa. Si yo tengo que empieza a achicarse la luz, la cosa cambia. Ahora voy a hacer una esquemita y lo van a entender bien. ¿Cómo termina esto? En la oclusión completa de un vaso coronario. Eso se llama infarto. El infarto tiene dos posibilidades, o resuelve o no resuelve. El 25% de los pacientes infartados no llegan a la asistencia médica. 25%, es altísimo. Esto quiere decir que las personas se mueren, hacen el infarto y se mueren hasta que llegan a la asistencia. Generalmente no llegan. De tal manera que o tengo muerte súbita, que esto se desprende justamente por los mecanismos típicos, como la arritmia, una de las causas principales, la otra es el shock cardiogénico, por ejemplo por el dolor. La situación es que hay, en este caso, una pérdida de miocitos, falta de contractilidad, arritmia, muerte súbita.
La otra posibilidad es que haya remodelación de la fibra. ¿Cuánto tarda un infarto en curar? 2 meses. ¿Qué quiere decir que cura? ¿Que vuelve a íntegro como estaba? No. Es la cicatriz de la lesión y va a quedar un área hipokinética, en el caso de un infarto, de acuerdo al área del vaso que esté comprometida, esa zona ya no va a contraer. Voy a poner un ejemplo burdo. Si este es el corazón, que está en esta disposición, y yo tengo un latido con propulsión de la punta, ¿sí? Esto es lo que hablamos el otro día del eje eléctrico. De tal manera que si yo tengo un periodo propulsivo, ahora el eje eléctrico cambió. Como tengo una zona hipokinética, a lo mejor hace esto. ¿Se entiende? Sigue contrayendo, por supuesto, si no se muere. Pero la situación es que hoy tengo áreas donde perdí potencia. Y acuérdense que el mecanismo de insuficiencia cardíaca puede ser por 2 causas, que es a donde voy a llegar a la larga, ¿sí? La insuficiencia cardíaca se puede dar por 2 mecanismos. El primer mecanismo por falla contráctil. Si yo tengo buena fuerza contráctil, puedo mantener el volumen minuto cardíaco. Si yo tengo un impulso débil, obviamente que el volumen minuto cae. ¿Está bien? Primer mecanismo, falla de contractilidad, insuficiencia cardíaca. Y el segundo mecanismo es volumétrico. O sea, vamos a cambiar el concepto. Yo tengo un ventrículo que no se llena suficientemente. Entonces, cuando expulsa un volumen menor. De tal manera que baja el volumen minuto. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo puede ser? Si el tipo no perdió sangre. Tenés razón, no perdió sangre. Pero la hipertrofia del ventrículo, ¿sí? Y la congestión me llevan a que el recipiente esté disminuido en calibre. Por lo tanto, tengo menos tiempo de llenado y viene la contracción con un impulso de volumen insuficiente. ¿Se entiende? Son los 2 mecanismos, volumétrico y el otro mecanismo dijimos que era contractil. Entonces, ¿qué tengo? La remodelación, dilatación ventricular o hipertrofia ventricular, la causa más importante, que también se puede dar por hipertensión arterial, y por último comienza la etapa final. La etapa final no quiere decir que el paciente se muera, quiere decir que ya después de esto no hay otra. Si la insuficiencia cardíaca está compensada, 10 puntos. Si está descompensada, lamentablemente vamos a estar en un problema. Cardiopatía isquémica, muy bien. Acá tenemos los factores de riesgo que hablábamos hace un ratito. Los factores de riesgo se los clasifica en modificables y no modificables. Algunos se los considera inciertos, ¿sí? Dentro de los no modificables, la historia familiar. Hay un componente familiar siempre importante, que si bien no es hereditario, hay una predisposición genética. De hecho, hay marcadores y hoy en día se trabaja muchísimo con lo que es la inmunidad y sobre todo los autoanticuerpos o aquellos mecanismos que uno hoy puede mediar a nivel de laboratorio que nos dan algunas pautas. La historia familiar: padre infarto, abuelo infarto, por lo menos me cuido, ¿sí? Historia familiar de hipercolesterolemia, ¿sí? A veces hay hipercolesterolemia sin hay pacientes que no comen grasa, que no igual tienen colesterol, o los triglicéridos. Tienen 1000 de triglicéridos, vos decís, ¿qué mierda? Si no como nada. Tienen 1000 de triglicéridos. ¿Qué me preguntaste? No, si están así, esto de la historia familiar. Hay una predisposición. Nada es matemático. En salud nada es matemático. Pero hay una predisposición y hay que considerarla, por lo menos cuidarse. Después tenemos la edad. Es inevitable. ¿Qué va a ser? Todos crecemos. ¿Sí? A mí me gustaría estar sentado ahí, tener la edad de ustedes, estar anotando. Bueno, tengo que estar de este lado, más veterano, con algunos años más. Lamentablemente es así, aunque no me quejo de lo vivido, pero es así, ¿sí? La edad es uno de los factores. Después de los 50 años se considera que hay factores de riesgo, ¿sí? No solamente coronarios, sino también de riesgo de cáncer, de riesgo de patología de columna, de lo que quieran, La artrosis aparece a partir de los 25 años, pero se manifiesta después de los 50. Listo, es así. Yo ya tengo más de 50, así que ya estamos en el horno. Y el sexo. El sexo es muy importante, ¿por qué? Porque los estrógenos que tienen las chicas hoy en día son protectores del endotelio. De tal manera que una mujer haga un infarto antes de los 40 años, antes de los 35 años, diría yo, es casi una mala suerte enorme. Generalmente está ligado a patología arteriovenosa, que generalmente es congénita y que pasó desapercibida, ¿sí?
Entonces, que una mujer haga un infarto temprano es raro. Un tipo después de los 35 ya se prende una lucecita de alarma, sobre todo de acuerdo a la vida que lleva la persona. Entonces, como factor interesante, tengan en cuenta que esto nosotros no lo podemos modificar, ¿sí? Está bien que hoy hay cambio de sexo, lo que quiera, pero hormonalmente seguimos siendo de acuerdo a las características con las cuales vinimos del mundo, ¿sí? Después podemos discutir lo otro que ya tendrá que ver con otra. Los que son modificables son la hipercolesterolemia. ¿Puedo bajar el colesterol? Y sí, obviamente, con una dieta adecuada. La hipertrofia del ventrículo izquierdo, y sí, la puedo mejorar, no como la hipertrofia en sí misma, sino porque puedo controlar la presión arterial. La presión arterial, si una persona se toma regularmente y puede ser medicada, y puede hacer ejercicio y puede prevenirla, va a tener una vida mejor. El cigarrillo, es lógico, ¿no? O fumo o no fumo. Si dejo de fumar, tengo menos riesgo. Hay gente que me va a decir, sí, yo nunca fumé y tengo cáncer de pulmón. Sí, puede ser, puede ser. Yo siempre fumé y corro alrededor y nunca me pasó nada. Y sí, puede ser, ¿sí? Pero la verdad que es un factor que siempre complica. Ustedes hablaban de POC con Laura, hablaban de POC, ¿sí? El EPOC, ¿qué es? Una obstrucción crónica del flujo aéreo, básicamente. ¿Cuántas personas tabaquistas conocen ustedes que han desarrollado EPOC? Generalmente en la población mundial es el 21% de los fumadores. O sea que hay un 79% que nunca fumaron y pueden hacer un EPOC. Sí, puede ser. ¿Se entiende lo que digo? Ahora, yo digo, si fumar el 21%, las estadísticas siempre son una mierda, ¿no? Porque yo digo, está buenísimo, la estadística es un factor bárbaro, es el 1% de riesgo. Mirá a esta chica, ¿cómo se llama? A Pérez Volpi. Es el 0,06% de riesgo, sí, pero cuando te toca a vos es el 100%, o cuando le toca a un familiar tuyo. Pero es cierto que los factores de riesgo, en este caso del tabaquismo, se justifican. O sea que es un 20%, un 21%, pero el 21% es seguro y que podría ser evitable, que eso es lo más significativo. Después la diabetes. La diabetes, ¿yo puedo controlarla? Y hay veces que sí, hay veces que no. Una diabetes tipo 1, en este caso el paciente insulino dependiente, que tiene en este caso inmunomediada, ligada por el sistema mayor de histocompatibilidad, por la HLA, evidentemente yo no la puedo controlar, pero me puedo controlar y puedo tratarla. ¿Puedo ser insulino dependiente y aplicarme insulina regularmente y estar bien? Sí, se puede. Entonces es modificable, ¿está bien? Si estoy gordito, tengo 50 años, 40 y pico de años, y tengo hígado graso, y estoy con obesidad central, y tengo hiperglucemia, obviamente, flaco, cuídate, caminá, haz ejercicio, tomá hipoglucemiantes orales y probablemente con el tiempo, después de cuidar, de hacer una dieta apropiada, ya no tengas complicaciones, ¿sí? ¿Qué es esto? Muy bien. ¿Podemos vivir sin alcohol? Pues mirá cómo dudaron todos, ninguno dijo sí, ¿no? Pero el tabaquismo me dijeron que sí, ¿viste? Bueno, por lo menos bajar el consumo de alcohol. ¿Cuánto considera la Organización Mundial de la Salud que debe consumir una persona por día para considerarla alcohólica? ¿Cuánto? Tiren, que pueden tirar. Un litro por día en pacientes consideradas, personas consideradas alcohólicas. Un litro por día. Vos pensás que la gente de la construcción se baja un litro al mediodía como un asado. ¿Sí? ¿Cualquier bebida? Estamos hablando de vino. Siempre se toma el vino como concepto, ¿sí? Después hay otras bebidas que pueden tener mayor índice alcohólico, hay algunas que tienen mayor graduación alcohólica. Pero siempre se toma y estás totalmente mamado. Ustedes saben que existe, ¿saben lo que es el síndrome de Korsakoff? ¿Escucharon hablar? Bueno, no me quiero ir a la mierda con el tema, pero ustedes me están grabando. No quiero irme de tema. Bueno, la cuestión es esta. El síndrome de Korsakoff es una patología en la cual se produce demencia alcohólica a largo plazo. Son esas personas que no están tomando alcohol, pero ustedes ya los ven, a la mañana se levantan y ya aparecen borrachos, ¿sí? Esto es porque ya tienen demencia alcohólica, ya no hay vuelta atrás. El alcohol se metaboliza por una enzima que
que es la alcohol deshidrogenasa. Cuando yo ya saturé todos los receptores, llega un momento que la persona es un alcohólico crónico. Entonces, no es solamente que el paciente tiene que tomar para tener este estado, sino que a veces sin tomar, ya estamos en riesgo, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Y la obesidad? ¿Podemos controlar la obesidad? Sí, por supuesto que hay que cuidarse y está todo relacionado. Después tenemos los inciertos. Los inciertos quiere decir que son aquellos factores de riesgo que uno no puede tener certeza que sean cardiopatía isquémica, ¿sí? O que generen cardiopatía isquémica, pero que sería mejor controlarlos, porque generalmente están asociados a otra patología. Hipertrigliceridemia. Yo puedo tener hipertrigliceridemia y colesterol normal, ¿sí? La realidad es que cuando ustedes ven en un laboratorio el suero de un paciente con aumento de triglicéridos, yo les aseguro que mete miedo. Yo esto lo estudié en kinesio, lo estudié en medicina, todo bárbaro, hasta que un día me tocó hacer el seguimiento como médico clínico de un paciente. Cuando hago el seguimiento me fui al laboratorio y vi el suero. ¿Escucharon hablar del término suero lechoso? El suero lechoso es, hagan de cuenta que yo tengo un tubo de ensayo de un paciente que saqué sangre, toda la nata, o sea, la grasa, ¿sí? En este caso se va hacia arriba, como si fuera la nata de la leche, se va hacia arriba. Y los elementos formes, el suero, el plasma, quedan abajo. O sea que se llama suero con capa lechosa. Si ustedes quieren llegar a los elementos formes hay que sacar toda esa grasa. En realidad, esto es anecdótico. El tema es que eso está viajando por la sangre. Entonces yo digo, yo tengo una manguera y paso agua. Va a salir a una velocidad determinada, va a tener una resistencia determinada, todo bárbaro. Va a salir a una fuerza y a una velocidad controlable o no, de acuerdo a la fuerza que yo le dé en la salida de la canilla. Ahora, eso yo lo voy a llamar volumen minuto de agua. ¿Se entiende? ¿Cuánto cantidad de litros pasa por la manguera, para decirlo así? ¿Sí? O qué cantidad, qué volumen de agua pasa por la manguera en un minuto. Eso sería el volumen minuto de agua de la manguera. Por eso digo, si yo en vez de pasar eso, paso miel por la manguera y quiero mantener la misma velocidad, ¿sí? La misma velocidad, o sea, el mismo caudal de salida, tengo que aumentar la fuerza, o sea, generar una presión por un lado y aumentar la velocidad de salida. ¿Qué pasa con el rozamiento dentro de la manguera? Evidentemente es mucho más importante que la del agua. Bueno, eso es lo que pasa en las arterias. Si yo tengo una densidad mayor de la sangre, tengo que aumentar la fuerza de salida. ¿Y presión qué es? Como magnitud, fuerza sobre superficie. Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos. Si yo tengo una mayor densidad, aumenta la fuerza de rozamiento. La microalbuminuria, bueno, esto en realidad es la cantidad de proteínas que yo elimino por orina. ¿Es normal que eliminemos proteínas por orina? No es normal. Hay microalbuminuria, esto se controla con examen de orina, evidentemente algo está mal. Quiere decir que si está el riñón filtrando proteínas, algo pasó. Y probablemente esto esté en relación directa con la diabetes. Por eso son inciertos, pero generalmente les dije antes que eran la consecuencia de alguna otra enfermedad. ¿Sí? Bueno, la hiperhomocisteinemia lo vamos a dejar de lado, eso no me interesa. La renina sí, porque la renina, ¿quién la forma? ¿Quién produce la renina? El riñón, ¿qué parte? El aparato justaglomerular del riñón. ¿Por qué es importante? Hay un sistema que ustedes vieron en fisiología, allá lejos y hace tiempo. El sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Quién produce la aldosterona? La médula vasomotor. No, la corteza. ¿Qué parte de la corteza? La corteza tiene tres capas: fascicular, glomerular y reticular. La reticular es esteroides sexuales, chao. Me queda la fascicular y la glomerular. La fascicular, que formaba cortisol, y la reticular, aldosterona. ¿Sí? Por lo tanto, un hiperaldosteronismo primario, ¿qué me da?
síndrome de Cohn, que es una enfermedad hipertensiva que se da entre los 30 y 50 años. El hipercortisolismo que me da. El síndrome de Cushing, ¿sí? ¿Se acuerdan? Entonces, como elemento fundamental, si yo tengo hiperaldosteronismo, ¿sí? Es generalmente por una falla, en este caso, en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Está bien? Ya vamos a hablar de esto. Cuando veamos hipertensión de nuevo lo vamos a volver a tocar. Y por último el fibrinógeno. Que habíamos hablado del fibrinógeno que hacía, generaba el tapón hemostático. Por lo tanto es un factor de la coagulación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tema? Que yo tenga mucha cantidad de fibrinógeno, en este caso, podría ser bueno para algunas cosas, podría ser mala en otro sentido. ¿Está bien? Bueno, todo esto ya lo vieron, ¿no? O sea, yo simplemente estoy haciendo un repaso global, por eso estoy tratando de integrar. En cuanto a la arteriosclerosis, ¿qué es la arteriosclerosis? Acá tenemos una definición del libro. Enfermedad localizada de las arterias, caracterizada por la existencia de placas en la luz vascular. Ya lo explicamos esto básicamente, ¿sí? Lo interesante es que está compuesta por lípidos, a diferencia del trombo fibrinolítico, ¿sí? O fibrinógeno, de células del músculo liso, habíamos hablado del fibrinógeno también y de los fibroblastos que empiezan a trabajar, tejido conectivo, acá lo tenemos amorfo y restos celulares, entre ellos las células espumosas, que en su evolución pueden dar lugar a la aparición de trastornos isquémicos en el territorio. ¿Por qué? Porque la placa es tan grande que me achica la luz, por lo tanto voy a tener isquemia, ¿sí? Muy bien, sigo. Acá tenemos algunos de los factores de riesgo que nombramos hace un ratito, son los mismos, son factores de riesgo coronarios, pero en este caso es para la conformación de la enfermedad arteriosclerótica como base. Acá tenemos alteración lipídica, fíjense, esto es suero, ¿sí? Y abajo tengo todos los elementos formes. Si yo tengo capa lechosa, estamos en el horno, ¿sí? El tabaquismo, la hipertensión arterial, la obesidad. Después, el sexo, dijimos que era uno de los factores que yo no puedo modificar. La diabetes mellitus, los factores hereditarios, el alcoholismo, las alteraciones hematológicas y el hábito de vida. Si yo tengo una vida sedentaria, tengo mayor riesgo de padecer arteriosclerosis. ¿Cuál sería la secuencia normal, en este caso, de la lesión endotelial? Bueno, tengo respuesta protectora que lleva a la producción de moléculas de adhesión celular. Básicamente, la destrucción, en este caso, del endotelio, lleva a tener placas de adhesión, entre ellos, ¿cuál? La fibrina y la plaqueta, que era lo que habíamos mencionado recién. A su vez tengo monocitos, linfocitos T que adhieren a la superficie pegajosa de la célula endotelial. A ver, yo tengo elementos formes. Los elementos formes son los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, amén de las plaquetas. Los glóbulos blancos, en todo proceso inflamatorio, ¿qué hacen? Viajan por el centro de la luz hasta que migran hacia las paredes, ¿sí? Se marginan, ¿se acuerdan de esos términos? Marginación, pavimentación, migración y el llegar al infiltrado, ¿sí? Bueno, esto es lo que ocurre. Entonces yo tengo placas de adhesión a la superficie pegajosa donde voy a tener la pavimentación. Eso me va a permitir que la célula que haga migre, ¿sí? Para formar, en este caso, lo que nosotros llamamos macrófagos, ¿sí? Migración hacia el espacio subendotelial. ¿Está bien? Por último, macrófagos, o sea, un poco más, si se acuerdan de inflamación, ya está. Macrófagos que ¿qué van a atrapar? A las lipoproteínas. En este caso, a la LDL. Lipoproteínas, ¿se acuerdan cuáles eran? Colesterol bueno, colesterol malo. El de alta densidad, HDL, es el buenísimo. Las LDL son malísimos, ¿sí? Y después teníamos los kilomicrones. Después tenemos el colesterol oxidado. Por último, células espumosas ricas en lípidos. De acá salía justamente las células espumosas que yo les mencioné hace un ratito. Y por último, estría lipídica, placa arteriosclerótica. ¿Sí? ¿Está bien? Esto más o menos se acuerda. ¿Sí? Bueno, muy bien. Acá teníamos la imagen que te había dicho hace un ratito. Ahí tenemos las células espumosas, los lípidos, todo lo que está en amarillo. La red de fibrina es lo verde, las plaquetas que están adosadas ahí y los fibroblastos, que son esas células que tratan de ir hacia la superficie para tratar de reparar. ¿Está?
Bueno, las manifestaciones clínicas de la arteriosclerosis coronaria, fíjense ustedes, ¿no? Algunas que ya conocemos. En este caso, la angina de pecho, el infarto agudo de miocardio y la muerte súbita de causa cardíaca. El tipo estaba bárbaro. Hizo una muerte súbita, se desconectó. Ahora, hay todo un antecedente previo. La mayoría de los que se desconectan son por un infarto, ¿no? O sea, yo les diría el 99%. ¿Está bien? O sea, es la única forma que expliquemos que el corazón se detiene. No nos olvidemos que las coronarias y todas sus colaterales lo primero que hacen es irrigar al propio corazón, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos esto, vamos a ver factores de riesgo, ya los vimos, ¿sí? Factores de riesgo, más de lo mismo. Vamos a ver la cardiopatía isquémica, la angina de pecho, el síndrome intermedio y el infarto agudo de miocardio. Esto a ustedes les encanta, lo vieron ya en semiología y lo vamos a volver a repasar porque es un tema importantísimo. En cuanto a la angina de pecho, vamos a derribar mitos también, ¿La angina de pecho qué es? Es una cardiopatía isquémica caracterizada por un dolor retroesternal de tipo opresivo, de breve duración, no dura más de 3 minutos, ¿sí? Y que aparece generalmente después de un esfuerzo. ¿Está bien? Ese es el primer concepto que tenemos que tener en cuenta. Es de breve duración, hasta 3 minutos, es opresivo el dolor, es un dolor de origen isquémico, por lo tanto no hay tanta diferencia ni con el síndrome intermedio ni con el infarto. El cambio sustancial es el aumento de intensidad y sobre todo el tiempo de actuación. Cuando esto calma con el reposo, o cuando calma, en este caso, después de 3 minutos o a los 3 minutos, ya sabemos que evidentemente fue un espasmo coronario o una isquemia transitoria que terminó ahí. Por supuesto, ahí no nos quedamos, va a haber que tratarlo al paciente, va a haber que evaluarlo, probablemente va a que hacerle una cámara gamma y un cateterismo, probablemente, ¿sí? Por lo menos para tener certeza. Pero lo concreto es que el paciente no va a tener ni cambios electrocardiográficos, ni cambios de laboratorio, ¿sí? Simplemente es un llamadito de atención. Es un llamadito de atención. El síndrome intermedio, en definitiva, no es el preinfarto, como le llaman. Yo no sé, porque alguna vez escuché que le pusieron el mote de preinfarto y no es un preinfarto, es un síndrome intermedio. ¿Qué quiere decir esto? No le da para hacer infarto, pero tampoco fue tan leve como una angina de pecho. Para hablar de preinfarto, para mí el preinfarto quiere decir antes del infarto. Dice que el tipo se va a infartar. Esto no es antes del infarto, yo puedo revertir el caso. Porque de hecho en el síndrome intermedio puedo encontrar algún cambio electrocardiográfico transitorio, pero no hay enzima de laboratorio ni hay biomarcadores. Entonces, por lo tanto, no está infartado el paciente, ¿se entiende? Y el infarto, bueno, ahí sí, ya hablamos de la oclusión coronaria, de un vaso, la oclusión completa de un vaso coronario, y ya estamos hablando, en este caso, de una oclusión que me va a producir la muerte de miocito y obviamente, en este caso, una remodelación a futuro. Angina de pecho, dolor retroesternal de tipo opresivo, corta duración, 3 minutos, aparece luego de un esfuerzo, calma con el reposo y con nitratos. ¿Qué son los nitratos? Básicamente, los nitratos son sustancias nitrogenadas. Las sustancias nitrogenadas derivan de la nitroglicerina. De hecho, la NTG o nitroglicerina se le da en el infarto al paciente. ¿Estamos de acuerdo? Hay sustancias como por ejemplo el dinitrato isosorbide o el mononitrato isosorbide, que son, el nombre común es el isordil, que se le dan a los pacientes, inclusive sublingual, para tratar de calmar el dolor. ¿Está bien? En los apuntes, y no sé por qué, hablan de la trinitrina sublingual. Existe la trinitrina sublingual, por supuesto, es una droga antigua, hoy ya casi no se usa, está reemplazada por esta que les acabo de mencionar. Y hay un apunte que leí alguna vez de esos que tienen ustedes, que los compran en el borde de mar, que dicen trinitripa. Les pido por favor que no me digan eso en el examen. La tripa calmará otra cosa, pero no precisamente el dolor coronario. Así que, por las dudas, corríjanlo. En vez de trinitripa es trinitrina, por las dudas, ¿sí? Bueno, no hay cambios en el electrocardiograma. Tardíamente puede haber un aplanamiento del segmento ST. Vamos a verlo cuando lleguemos a la parte de electro. Y no hay alteraciones del laboratorio. La realidad es esta. Vamos a suponer, para no nombrar a nadie, una persona acá tiene un síndrome intermedio, una angina de pecho.
se sienta, está medio, qué sé yo, vamos abajo, le avisamos a seguridad, le decimos a la chica de secretaría, che, mirá, pasa tal cosa, no sé, bueno, está bien, esperá, vamos a llamar al médico. Cuando viene el médico, la persona ya está bárbara. Le hago un electro, ¿va a haber algún cambio? No, porque fue una angina de pecho. Entonces, yo no puedo decir que no hay cambios electrocardiográficos, porque hay muchísimos cambios electrocardiográficos que pueden ocurrir en cuestiones de segundos o en un minuto. Por ejemplo, alteraciones y arritmias en un minuto de un D2 prolongado. ¿Saben lo que es un D2? Una derivación D2. Una derivación de 2 prolongada. Quiero que pongo en un monitor, por ejemplo. Puede haber cambios, arritmias. Podría ocurrir, pero yo eso no lo veo. Porque lo que estoy buscando acá son cambios electrocardiográficos de la isquemia. Como la persona revirtió la isquemia, no lo encuentro. A lo mejor estaba, no lo sé. Lo que sí sé es que no hay biomarcadores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, seguimos adelante. El síndrome intermedio. A diferencia del otro, el dolor sigue siendo retroesternal. A ver, cuando hablamos de dolor cardíaco, ¿a qué me refiero? Dolor retroesternal, detrás del esternón, ¿sí? En el área precordial, ¿se acuerdan cómo estaba delimitada? Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecho. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular izquierda y el apéndice cifoide, ¿sí? Ahí yo tengo la delimitación del área cardíaca, que lo podía hacer por percusión, ¿se acuerdan de semiología? Muy bien. Aparte, si no se acuerdan, acuérdense de los focos de ocultación y listo, ya está. Ahí tenés delimitado parcialmente el área cardíaca. Entonces, el dolor es precordial, es opresivo, engarra, opresivo, me aprieta, ¿sí? Tengo la pata de un elefante en el pecho, te dicen los infartados. Me cuesta respirar profundo, hay dolor, el dolor es quemante, urente, hay pérdida en la sensación de muerte inminente, sobre todo en el infarto. Por lo tanto, el paciente está asustado, el dolor es tenebrante en algunos de los casos y lleva al estado de shock en el infarto, no hay en los demás. Esto queda claro. De tal manera que el paciente inclusive empieza a hipotensarse, característica típica del infarto. ¿Hay infarto en hipertensión? No. Puede ser que lo haga, no me cabe duda. Pero si está hipertenso, no está infartado. Para que esté infartado tiene que tener hipotensión arterial. Concepto básico, ¿sí? Elemental Watson. Después, seguimos adelante. En el síndrome intermedio, las características son las mismas. Tengo dolor irradiado hacia el brazo izquierdo. Toma el área cubital, a predominio del área cubital. Puedo tener irradiación hacia la mandíbula, hacia el maxilar inferior. Está bien, puede haber dolor en epigastrio, inclusive, que son las áreas de irradiación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto dura el dolor en un síndrome intermedio? Hasta 20 minutos. La intensidad, ¿cómo es? Mayor que en una angina de pecho. ¿Qué otra característica puedo llegar a encontrar? Básicamente, ¿puede haber cambios en el electrocardiograma? Y sí. ¿Cuál sería el cambio por excelencia que puedo encontrar? Cambio isquémico. La inversión de la onda T que me marca isquemia. Inversión de la onda T. ¿Está bien? Y por último, ¿va a haber cambios a nivel de laboratorio? No. Biomarcadores normales. ¿Está bien? Muy bien, seguimos adelante. Infarto agudo de miocardio. ¿Qué es el infarto agudo de miocardio? Es básicamente la entidad isquémica por excelencia y se produce en este caso por la oclusión completa de un vaso coronario o por hipoflujo coronario sostenido. Hipoflujo sostenido. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, pensemos esto. Yo puedo tener una necrosis isquémica, o sea, tengo muerte del tejido. La palabra mágica cuando definimos infarto es necrosis. Ustedes me dicen, no me ponen la muerte, ya está, estamos en el horno, ¿sí? Es palabra mágica, eso abre puertas y admira quien corrige esos exámenes, ¿sí? Yo digo una cosa, yo tengo un taponamiento de una arteria coronaria. ¿Qué tengo? A largo plazo, un infarto. ¿Estamos de acuerdo? Está tapado, un infarto. Ahora yo hago al revés. Este es el vaso, ¿no? Por el vaso pasa sangre, ¿sí? Entonces va pasando sangre. ¿Qué hace el vaso? Se contrae. ¿Por qué? Porque quieren beber
toda la pared quiere embeberse de sangre. Por lo tanto, tengo un mecanismo de vasoconstricción y de vasodilatación. Eso está regulado inclusive por el sistema autonómico y por los receptores adrenérgicos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, que tengo mediadores químicos que pueden alterar la función del vaso, por supuesto. Cuando yo a una persona le pongo un PAF, que es un beta-2 agonista, tengo vasodilatación, pero tengo broncoconstricción. De tal manera, vasoconstricción y broncodilatación. De tal manera que, ¿qué puede pasar? Que el paciente tenga taquicardia a largo plazo, ¿sí? Entonces, mira, hace taquicardia, claro. La única ventaja es que el salbutamol es de vida media corta, por lo tanto no dura más de 6 minutos, por lo tanto la taquicardia es relativa. Enseguida tiene que volver a los niveles basales. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la sangre ingresa, ¿está bien? Yo voy haciendo más chiquito el vaso. Ahora, si cada vez que la sangre empieza a disminuir su caudal, empieza a haber gotitas, ¿qué pasa con el vaso? Se empieza a cerrar hasta que se cerró. Eso se llama vasoespasmo coronario. A partir del momento que se cerró, el problema es que no se vuelve a abrir. Porque si no tengo flujo importante para que se pueda volver a abrir, esto quedó. Si se cerró, tengo isquemia y a largo plazo necrosis. ¿Esto puede ocurrir? Sí. ¿Quién se muere así? Por ejemplo, ¿quién hace un infarto por disminución del volumen? Pensemos. ¿Qué cosa puede producirme un infarto por disminución del volumen? La hemorragia. ¿Sí? O sea, un shock hipovolémico, lo primero que pierdo es estado de shock, la conciencia, baja la presión arterial, y si no tengo irrigación, me muero. ¿Está bien? Puse ese ejemplo como poner cualquiera. Pero el vasoespasmo coronario podría darse también por falla en la fuerza contráctil, y sí, típico de la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Bueno, hasta acá me siguieron. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuáles son los 3 pilares fundamentales para hacer diagnóstico de infarto? Los 3 pilares, las 3 columnas que sostienen el diagnóstico. Bueno, la clínica, primero y principal, la clínica está dada fundamentalmente por el dolor. Después tenemos las enzimas y los biomarcadores. Digo los biomarcadores, si no hablo de enzimas, porque hoy el biomarcador por excelencia son las proteínas musculares, entre ellas la troponina T y la I. ¿Estamos de acuerdo? Me gusta más la troponina que hablar de la CPK, de la LDH, de la GOT y demás, que las vamos a nombrar, por supuesto. La troponina T y la I son hoy el biomarcador por excelencia, porque aparecen a los minutos de producido el evento coronario y pueden llegar a tener elevación durante un mes. Entonces, obviamente que es el biomarcador por excelencia. Y después tenemos los cambios en el electrocardiograma. ¿Está bien? Con estos 3 pilares yo puedo hacer diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Entonces, a nivel de la clínica está la reglita esta de Alicia, ¿la conocen, no? Alicia, que tiene que ver con el dolor, igual ya no lo mencionamos, pero vamos a decirlo. La primera, ¿de qué es? Aparición. ¿Cuándo aparece? Después de un esfuerzo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, aparece después de un esfuerzo, ya sabemos concretamente que puede ser una cardiopatía isquémica, pues una angina de pecho, por ejemplo. ¿Sí? La primera L es de localización. Localización. Esto quiere decir, básicamente, dónde aparece el dolor. Entonces yo puedo tener el dolor retroesternal. La primera I es de irradiación. Está bien, lo tengo a nivel precordial, pero se irradia hacia el lado izquierdo, cubital, etc. La C es la característica. ¿Cómo es la característica? Opresiva, en garra, ¿sí? En plancha. La otra I tiene que ver con la intensidad del dolor. ¿Está bien? Y la A, el antagonista. ¿Con qué lo calmo? El antagonista, ¿con qué lo calmo? El infarto, el angina de pecho, ¿con qué lo calmábamos? Con la trinazoligual, como dicen ustedes, o con sustancia nitrogenada. Básicamente, dinitrato de isosorbide, si les gusta, dinitrato de isosorbide o mononitrato de isosorbide. El infartado, ¿con qué lo calmo? Bueno, el derivado de los opiáceos. Podría ser morfina o podría ser otro, pero derivado de los opiáceos. O sea que en este caso no calma solamente con sustancias nitrogenadas.
¿sí? Igual le voy a abrir la canillita le voy a meter un suero, le voy a abrir la canillita de NTG y vamos a ver si lo calmamos. También le puedo dar aspirina, sí, le podemos dar analgésico, sí, pero sabemos que los opiáceos son la droga por excelencia para el dolor del enfermo. ¿Sí? Muy bien, estamos bien. La trombosis en un estrechamiento ateromatoso de la coronaria sería una de las etiologías, la hemorragia subíntima de la placa ateromatosa, el espasmo coronario prolongado, lo acabo de explicar. Otras, embolia coronaria. Las embolias, obviamente, es cuando viaja todo, el trombo, pega ahí. Sacarle foto, no hay problema. Sacarle. La endocarditis, igual creo que lo tienen en el mamotreto. La endocarditis bacteriana. ¿La endocarditis qué es? Básicamente es una inflamación provocada por generalmente un foco infeccioso. Puede ser una bacteria. Dentro de la endocarditis voy a tener la patología valvular. La patología valvular. Ustedes son muy jóvenes y ahora viene un mundial. En el mundial del 90 podríamos poner montones de excusas de por qué perdió Argentina. Yo creo que hay una sola excusa por la cual perdimos, por los jugadores que se llamaban. Salvo Maradona, arriba no teníamos a nadie, salvo Caniggia, que estaba en su esplendor, pero el pájaro Caniggia se hace echar contra Italia. Entonces tuvimos que jugar la final con De Sotti delantero. Bueno, es como el Pipita, pero peor. Imagínense, ¿no? O sea, no solamente se perdió goles, sino que no llegaba, era un desastre. Bueno, en realidad, esto lo traigo a cuento porque hubo un jugador que jugó en Vélez y en River, un jugadorazo para mí, que se llamaba Funes. Funes fue un jugador, le decían el búfalo, era muy pesado, era grandote, pero era muy difícil de marcar un 9 de área, lo sacó a River campeón de la Libertadores, bueno, un jugador en Vélez también, un jugadorazo. Bueno, muy joven, tenía 34 años. Hace una endocarditis bacteriana. Si les cuento por qué, no lo podemos creer. Una muela. En la boca existe un germen, una bacteria que se llama Streptococcus viridans, que cuando, no es que le va a pasar siempre, cuando hay procedimientos odontológicos, un conducto, alguna cosa así, si no hay una prevención con antibióticos, esa bacteria puede ingresar a la sangre. Una vez que ingresa a la sangre se aloja en el corazón y provoca la fiebre reumática. ¿Sí? La fiebre reumática, para decirlo de una manera sencilla, es vegetación sobre las válvulas. Esa vegetación empieza a comer la válvula, sea mitral, cuspidia o una, digamos, sigmoidea, no cierra completamente ni abre completamente. Entonces tengo una estenosis, una regurgitación o un reflujo, ¿sí?, hacia la cavidad, en este caso auricular, por lo tanto tengo dilatación de la aurícula e hipertrofia de la pulmonar por la estenosis. La conclusión del caso es que hay que hacer un reemplazo valvular. Lamentablemente a veces las cosas no resultan y primero perdí la posibilidad de seguir jugando al fútbol y después terminó falleciendo. Para mí esa es la, busquen ahí el origen, la enfermedad, el origen de la derrota argentina. Ojo, les aclaro, soy de San Lorenzo, soy cuervo, no tengo nada que ver ni con Vélez ni con River, simplemente uno valora a los jugadores que pasan, digamos, de un club porque sobresalen. Palermo sobresalió, Houseman sobresalió, Maradona sobresalió, son universales, no tienen un club, son esos jugadores que son buenos, que tienen calidad. Bueno, este era así. Endocarditis bacteriana, ¿sí? Estenosis mitral, por ejemplo, lesión aórtica, enfermedades autoinmunes, la que quieran, hay un montón. Factores predisponentes, shock e hipotensión, arritmias, taquicardia y trastornos valvulares que pueden tener que ver con la mecánica de la válvula y no con la lesión de la válvula. ¿Estamos? Voy a poner un ejemplo. Si yo le tengo que decir una arritmia por excelencia que a su vez traiga trastorno valvular, ¿cuál? ¿Tienen? La fibrilación auricular. La fibrilación auricular. ¿Sí? La fibrilación auricular es bastante lógica. ¿Por qué? A diferencia de la fibrilación ventricular, que lo expliqué la vez pasada, ¿sí?, no hay contracción. En cambio, en la fibrilación auricular se contrae más rápidamente. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos el electrocardiograma. Bueno,
ahí tienen un esquema del grupo Adams donde se ve, en este caso, cómo impacta el estrechamiento de una arteria coronaria, ¿sí? Y a su vez cómo queda una zona necrótica donde esta zona genera una hipoquinesia determinada de acuerdo a la lesión y de acuerdo al territorio de la arteria. Por eso les dije en la clase anterior que está bueno que me pasen un poco la irrigación del corazón, ¿sí? A ver, no les voy a preguntar la irrigación, pero sí sepan que si tengo la descendente anterior o la coronaria derecha es muy peligroso, a diferencia de si tengo la circunfleja o alguna colateral. ¿Estamos de acuerdo? Quiero decirles algo que me parece importante, que seguramente lo deben saber, pero ya que estamos repasando, vamos a ver si podemos entenderlo. Este es un vaso, ¿sí? Tomando en cuenta esto. Este es un vaso, es un esquema, ¿no? De un vaso coronario. Yo tengo tapado el 50% del vaso. ¿Qué le pasa a la persona? Nada. Anda por la vida. Ni se da cuenta. 50% de oclusión de un vaso coronario, la persona que podría ser el papá de ustedes, podría ser un abuelo, un tío, que se anda por la vida. ¿Qué es lo que sucede? Tiene una vida más bien sedentaria, o camina, no tiene alguna otro problema. Ahora resulta que de pronto, un día, se le ocurre tener una comida un poquitito más importante y como estamos en tren de amigos y en familia, estamos en una quinta y salimos a jugar al fútbol. ¿Qué pasa? Aumenta la demanda, aumenta el volumen minuto. ¿Sí? A ver, acuérdense, presión arterial era igual a qué? Dijimos esfuerzo sobre superficie, pero a nivel cardíaco, ¿qué pasaba? ¿De qué depende? Del volumen minuto por la resistencia periférica. ¿La resistencia periférica de qué depende? Básicamente del tono arteriolar, o sea, el tono de la arteria, contraigo o dilato, ¿sí? De la velocidad de la sangre y de la densidad, ¿sí? Perfecto. Esto sería la resistencia periférica. Si yo aumento el volumen minuto porque estoy haciendo un deporte, obviamente voy a tener dos mecanismos que lo regulan. Uno, la frecuencia cardíaca. Empiezo a correr, obviamente que tengo que aumentar para mantener el volumen minuto. Y la otra que sería la descarga sistólica. ¿Sí? Esto va a depender de dos cosas, la presión efectiva del llenado, ¿se acuerdan? Y aparte del volumen sistólico. ¿Y la frecuencia cardíaca de qué dependía? Mecanismos reflejos y mecanismos no reflejos. ¿Sí? Dentro del mecanismo reflejos todos. Reflejo carotidio, ¿sí? Quimioreceptores aórticos y carotidios, sistema cardioacelerador, sistema cardioinhibidor, ¿se acuerdan de todo eso? Después teníamos reflejos de Henning-Brewer, reflejos de Weindrich, después tenemos reflejos inhibitorios, reflejos estimulatorios. ¿Sí? ¿Estoy hablando en griego o no? Más o menos tienen la idea, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Si yo me pongo a jugar al fútbol, ¿qué pasa con la sangre? Tengo que aumentar el volumen minuto, tengo que tratar de llevar oxígeno a los miembros. ¿Está bien? Aparte del resto del organismo. En este sentido, ¿qué es lo que sucede? Puede ser que la demanda del flujo sanguíneo, al tener estrechada la luz, me esté marcando la isquemia. Si me marca la isquemia, ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Puedo tener una angina de pecho. ¿Está bien? O sea, que recién se manifiesta cuando hago un esfuerzo, digamos, no habitual, que a veces puede ser más importante o menos importante. A veces tengo tapado el 50% de la arteria y no pasa absolutamente nada. Ahora tengo tapado el 75% de la arteria. ¿Qué pasa con la gente que anda por la vida? Nada. Está normal, está como nosotros, está bárbaro. Tengo 75% tapada la arteria, pero está bárbaro el tipo. No está bárbaro. Anda por la calle, viene de la clase, pero que no toco madera. Pero bueno, podría ser yo, que soy más veterano, ¿entendés? O sea, podría ser que tenga 75% de la arteria tapada. ¿Y tengo algún problema? No, está bárbaro. Puede venir a la clase, habla a los pedos, ¿viste? Corre carrera, qué sé yo, lo que quiera, todo bárbaro. Ahora, en algún momento, algún esfuerzo, qué sé yo, pero a lo mejor puede ser, no anda el ascensor y subí corriendo al sexto piso porque llego a tarde a clase. Bueno, puedo tener alguna manifestación, y sí, puede ser. Ahí se manifiesta, podría ser una angina de pecho, tranquilamente. ¿Está bien?
pero podría ser que la persona conviva con nosotros sin ningún tipo de problema. La persona tiene tapado el 90% de la arteria. ¿Qué pasa? Puede andar por la vida como nosotros, así, qué sé yo. Bueno, ya está un poquito más complicada la cosa. Generalmente puede haber dolor ante mínimos esfuerzos. ¿Está bien? Así todo, ¿el paciente clava un infarto con esto? Puede comer, puede ir al baño, puede ir rápido al baño, pues se está haciendo encima. Sí, no hay ningún problema. Aparece una etapa que se llama corazón en hibernación. La etapa de corazón en hibernación es que el corazón, sabiendo que tiene el vaso tapado, baja las funciones al mínimo, baja la función cardíaca. Por eso los pacientes se sienten muy cansados, están extenuados, están cansados y se mueven lentamente. Es un mecanismo de defensa. Miren ustedes, hasta ahora nadie sabe que tiene tapado el corazón, o sea, la arteria. Pero el corazón busca su propio mecanismo de protección. De tal manera que yo puedo tener un corazón en hibernación y no hacer un infarto. Mientras yo tenga un vestigio de luz donde pasen los vasos, no me infarté. Por eso el gran milagro que tenemos hoy en día es el stent. El stent, yo le coloco un stent a un paciente, inflo el globito, pasa la sangre y no hay infarto. Yo lo que tengo que evitar es la muerte de los miocitos. Si yo evito el infarto, esa persona puede seguir viviendo y puede seguir inclusive haciendo deporte. ¿Se entiende lo que digo? Con un stent. El stent, qué jodido, che, le colocaba un stent, este no puede hacer nada, no puede tifar, no puede hacer, sí, puede hacer todo. Ningún problema, pero no está infartado. ¿Estamos de acuerdo? No se infartó. El infartado también puede tener relaciones sexuales. De hecho, cuando vean rehabilitación cardíaca se van a dar cuenta, la pregunta es casi sin... Es una pregunta común a los dos. Llega un momento que decís, bueno, doctor, ¿y cuándo? Bueno, entonces uno le da las pautas, ¿sí? En realidad lo que tiene que tener en cuenta es que gaste 4 meses de ejercicio, básicamente, después se lo voy a explicar. ¿Qué son 4 meses? Subir 2 pisos por escalera, listo, ya está. Así que, si van a salir con un chico, una chica que tuvo un infarto, sépanlo. Háganlo subir 2 pisos por escalera. Si se murió, ya está, mala suerte, daño colateral. Si no, quiere decir que pueden seguir adelante. Bueno, muy bien. Esto se entendió. Yo para que se den cuenta que el corazón no es, ¿viste? Uy, qué riesgo. Todo el mundo puede hacer un infarto y morirse, sí, todo el mundo. Pero sepan que hay un montón de mecanismos de protección. ¿Está bien? Entonces sépanlo porque me parece que es importante, porque si no, estamos todos desesperados. A cualquiera le puede pasar, y sí, a cualquiera le puede pasar, pero también hay un montón de mecanismos que te van alertando, ¿sí? Bueno, todo esto lo vamos a pasar. Algunos detalles interesantes. Ante un dolor torácico, ¿cómo deberíamos responder, básicamente? Bueno, primero, pilares buscando descartar cardiopatía isquémica, los 3 pilares que dijimos recién. ¿Sí? Después, si impresiona una cardiopatía isquémica, ¿qué hay que hacer? Estadificar por historia clínica. Hay antecedentes familiares, hay antecedentes de hipercolesterolemia, hay antecedentes de factores de riesgo, ¿sí? O sea, se estadifica, no hace una insuficiencia cardíaca. Miren, quiero dejarles otro concepto. Yo doy clases, me van a ver en TED, estuve en TED de Suba, pueden meterse en internet, buscar lo que quieran. Me van a ver dando clases, seminarios. Yo lo que les digo es esto: las personas no se mueren de un día para el otro. No existe eso. Generalmente es el deterioro de años. Lo que pasa es que no le dimos bola a los alarmógenos, no le dimos bolilla. ¿Se entiende? O sea, una persona hace una ACV. Clavó una ACV, estaba bárbaro, venía con años de deterioro. No haces una ACV de un día para el otro. Las arterias son complacientes y tienen una gran capacidad de distensión. Si yo hago un pico hipertensivo ahora, probablemente las arterias se ensanchen y vuelvan a su tamaño normal. Ahora, si durante mucho tiempo lo vengo haciendo, un día se rompe. ¿Se entiende lo que digo? Con el corazón pasa lo mismo. O sea, son años que empieza a haber deterioro. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué le pedimos a un paciente, los médicos? Bueno, vamos a hacer un chequeo, una placa de tórax, vamos a hacerle una ecografía abdominal para ver cómo está, le pedimos un laboratorio completo y a lo sumo un electrocardiograma. ¿Se terminó? Bueno, habría que pedir un electro más un ecocardiograma. Una arritmia en un paciente joven con un corazón sano no me interesa. Una arritmia en un corazón enfermo, ya sé que es peligroso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el ecocardiograma tiene que estar acompañado del electro. El electro me lo hago ahora, está bárbaro. He visto casos, lo conozco. Salió del cardiólogo, le dijo que estaba todo bárbaro, el corazón estaba genial, le dijo que tiene
mejor electro que él. Y salió y se murió en la puerta. Le pasó a la mamá al papá de una compañera mía. Yo creo que se emocionó. Ricardo le dijo, usted está mejor que yo. Le digo, porque el tipo se fue re feliz, estaba esperando el taxi en la salida del centro de Gallo y se murió él en la puerta. ¿Cómo no estaba bárbaro? Claro, el electro salió bárbaro. Pero el electro, hoy lo tengo bárbaro, y ahora salí, estoy en la esquina, y a lo mejor ya no está bárbaro. La presión arterial es algo estanco, me la tomo ahora, está normal. Salimos y está jugando, no sé, el partido de mi vida, y yo lo quiero escuchar, estoy nervioso. ¿Es la misma presión arterial? Me peleé con un tachero en la puerta, ¿es la misma presión arterial? No. Entonces, esos cambios inciden. El tema es que tengamos resto para poder responder a esos cambios. Yo creo que ahí está el gran tema. Entonces, si yo tengo riesgo de que impresione una cardiopatía isquémica, conducta ad hoc. ¿Qué quiere decir esto? Establecer qué es lo que tiene el paciente. Un angor que es angina, ¿no? Un angor inestable o un infarto no Q. Esto es un tema que tengo que también considerar. Cuando hablamos de angina de pecho, la angina de pecho o el pector angoris tiene una característica que yo les dije que se manifestaba a partir de ¿qué? De un esfuerzo, de una comida copiosa. Ahora, ¿puede haber una angina de pecho que aparezca en reposo? Sí, pero es inestable. Eso se llama angina inestable o angina de Prinzmetal, ¿sí? Que es, yo les diría, hoy en día se la considera como un infarto no prácticamente. ¿Por qué? Porque no tiene manifestaciones electrocardiográficas, pero la isquemia es tan grande que el paciente a largo plazo hace necrosis. Entonces después sí aparecen los signos. Y si no la otra, el infarto de miocardio tradicional, donde voy a tener todos los cambios que acabamos de mostrar. Entonces, el valor inestable de Prinzmetal no tiene... A ver, son dos cosas distintas. La angina de pecho tradicional aparece después de un esfuerzo. La angina inestable aparece en cualquier momento. ¿Sí? No hay cambios en el laboratorio, pero el paciente tiene situación de isquemia a repetición. Hay una entidad que es la de Prinzmetal, que no es la única angina inestable, pero es la más descrita, en la cual el paciente tiene una afección coronaria sin cambios de laboratorio ostensible. A largo plazo habría que hacer un diagnóstico diferencial para ver si el paciente no está haciendo un infarto sin manifestaciones electrocardiográficas. Por eso ponemos la diferencia: angina inestable, infarto no Q. Algunos son infartos verdaderos, pero sin cambio electrocardiográfico. ¿Y por qué se llama infarto no Q? Porque la necrosis, la necrosis que me marca, ¿cómo la veo en un electrocardiograma? Con la Q pronunciada. Es una Q profunda, más de, en este caso, 3 milímetros, o sea, ocupa 4 milímetros de extensión en la profundidad, ¿sí? Y es una Q muy característica. Los alumnos suelen decir Q picuda. Todas las Q generalmente son picudas, pero si quieren digan Q picuda de más de 4 milímetros de profundidad, que eso es lo que más me interesa. Es una Q de infarto. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, en el electrocardiograma vamos a verlo ahora. ¿Qué cambios tengo en el electrocardiograma? Alteraciones en la onda Q, alteraciones en el segmento ST y alteraciones en la onda T. La onda Q entonces, ¿qué característica tenía? La profundidad, ¿sí? Desciende hasta 4 milímetros o más. Eso es, sin equivocarme, una Q patológica. Es signo de necrosis isquémica del músculo cardíaco. O sea que yo hago el diagnóstico de infarto a partir de la onda Q. Después tengo el primer signo que se evidencia en un infarto, que es el supradesnivel del segmento ST. Quiero aclarar esto. Ustedes van a leer los libros y van a decir, el infarto puede darse con un supradesnivel del ST o un infradesnivel del ST. Mentira. El infarto agudo de miocardio es supradesnivel del ST. Supradesnivel. ¿Por qué? Porque el supradesnivel lo que me está marcando es la lesión aguda del miocardio. Ahora, ¿el paciente puede tener un infradesnivel? Sí, pero generalmente los infradesniveles en un infarto no es en el territorio del infarto, sino que es una respuesta, en este caso, recíproca al infarto que se está produciendo en otro lado. Todo esto que estoy diciendo es bastante confuso, ahora vamos a ver un electro y lo vamos a entender. Y la otra cosa que tengo que es, a ver, bueno, se me ocurre decir tantas cosas, pero bueno, sigamos, si no me voy. La otra cosa es la onda T.
La inversión de la onda T es el signo de isquemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Puede haber isquemia sin infarto? Y sí, por supuesto. ¿Puede haber onda T invertida sin tener un infarto o una cardiopatía? Y sí. En la hipertensión arterial también puede haber, en este caso, una lesión de esa magnitud. Puedo tener una inversión de la onda T y ser exclusivamente por la hipertensión, porque tengo una isquemia justamente porque la presión es tanta, ¿sí?, en un hipertenso muy severo, que me hace la inversión de la onda T. Quiero explicar algo. A ver, yo tengo onda P, Q, R, S y onda T. ¿Está bien? La primera correspondía a la aurícula, dije el otro día, derecha, no viniste. ¿Sí? Y la otra a la izquierda, ¿sí? O sea que acá tengo la onda P dividida en las dos aurículas. Después tengo el QRS. A ver, un ensanchamiento del QRS es típico de un bloqueo. Después, esto lo vamos a ver, no te preocupes, no te preocupes. Cuando veamos el electro lo vas a ver. Y después la onda T, obviamente, que me está marcando la repolarización del fenómeno. El electro patológico sería así: onda P, Q, R, S, supra del nivel del ST, inversión de la onda T. Este sería el típico gráfico de un infarto agudo del miocardio. Digo que es agudo porque tengo el supra del nivel del ST. Digo que es un infarto porque tengo la necrosis que me la marca la Q. Y digo que es isquémica porque tengo la inversión de la onda T. Es así de sencillo. Esto lo voy a tener en todas las derivaciones donde se produce el infarto. O sea que va a haber derivaciones que van a estar sanas, por supuesto, pero puedo tener signos, en este caso, recíprocos. Ahora yo hago el mismo gráfico, pero acá hago onda P, Q, R, S y onda T. ¿Qué pasó acá? ¿Qué tengo? Un infradesnivel del ST. Tengo un infradesnivel. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Este infradesnivel me puede marcar varias cosas. Puedo tenerlo así también, plano. El infradesnivel del ST lo que me está marcando es una isquemia. También, pero no está invertida la onda T. Antes que se invierta la onda T, tengo un descenso del ST. Y en ese descenso, inclusive, puede ser hasta de 2 milímetros. Si son dos cuadraditos chiquitos, ¿sí?, es un signo para tenerlo en cuenta, sobre todo si el paciente está haciendo este infradesnivel en una visita de consultorio. Ahora, si este infradesnivel me va a hacer una ergometría, la cosa cambia. Está haciendo un esfuerzo y está haciendo isquemia por esto. Hasta 2 milímetros me lo banco. Si supera los 2 milímetros, tengo que suspender la prueba. Los tipos se me infartan, se me infartan. Ahora empieza así y después me hace esto, la extracción de la onda T. ¿Se entiende? No sé si me entienden, pero bueno, ya a medida que vayamos pasando las clases, lo van a comprender un poquitito mejor, ¿sí? Yo me imagino que todo esto igual lo saben, pero no, a ver, yo, chicos, siempre, ¿por qué les digo esto? Porque siempre me pasa lo mismo. Esto nosotros no lo vimos así. Esto, bueno, está bien, todo bien, ¿sí? Yo estoy para reforzar estos conceptos, ¿sí? Para eso estamos cursando la especialidad, porque esto para ustedes es una especialidad. No es la especialidad de posgrado, es la especialidad en el grado, ¿sí? En posgrado lo que les interese ya lo vamos a ver en un futuro. Muy bien. Acá tenemos los gráficos que habíamos dicho recién. Esto sería un electro normal. Lo primero que aparece es el supradesnivel del segmento ST. Esto me está marcando que hay lesión aguda del miocardio. ¿Esto se ve solo en el infarto? No, sí es lesión aguda. ¿Puede haber otra lesión aguda? Sí, una pericarditis constrictiva, lo que ustedes quieran. Después un taponamiento cardíaco, alguna patología. Acá tengo el infarto típico, que es el mismo gráfico que yo les mostré. Y acá tengo un post-infarto. Lo único que queda es la onda Q, todo lo demás volvió prácticamente a la normalidad. ¿Se entiende? Esta onda Q es la que me permite saber que este paciente tuvo un infarto en algún momento. Por eso, para un trabajo, se le pide un electrocardiograma en el preocupacional. Sobre todo si tiene que hacer algún esfuerzo. Bancame 2 minutos antes de irte. 2 minutos. No te vayas. Decirle que te espere un minuto. ¿Te quiere que te espere? 2 segundos. Quiero que veas un electro. Ya te libero. Esto es el ciclo anatómico del infarto. El ciclo anatómico del infarto. El infarto puede ser anterior, puede ser inferior o puede ser posterior. A ver, si se entiende. D1 y ABL
¿sí? Es típico, son las derivaciones típicas de la lesión del infarto anterior, D1 y ABL, con cambios también electrocardiográficos a nivel, en este caso, de las vectoriales. Síganme un minuto, esperá, no corran, después saquen foto, vean lo que quieran, pero presten atención a esto. Yo tengo colocada, si hicieron un electro alguna vez, tengo colocada la chupeta, ¿sí? En este caso, cuarto espacio intercostal, línea paraesternal derecha, tengo B1. B es de vectorial. Son derivaciones vectoriales o precordiales. B1, B2 en el mismo espacio, pero en la línea paraesternal izquierda. B4, línea medio clavicular en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. En el medio de las dos tengo B3. Entonces pensemos, B1, B2, B3. Esto es septal. Toma la pared, en este caso, del corazón. B5 y B6 son laterales. B5 lo tengo en el quinto espacio en la línea axilar anterior. Y B6, línea axilar media en el quinto espacio. Entonces, cuando tengo un infarto lateral, grabátelo antes de irte, de paso se lo contás, ahora cuando salís. Infarto lateral, B5, B6. Septal, B1, B2, B3. B4 es de transición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con eso no me puedo equivocar. Ahora, ¿qué me falta? Saber la localización, si es anterior, si es inferior, si es posterior. Esto quiere decir que yo voy a tener cambios electrocardiográficos en las distintas derivaciones. Si tengo, en este caso, en D1 y ABL, es anterior. Puede ser anteroseptal o anterolateral. Si es anterolateral, ¿en qué derivación lo voy a tener? En B5, B6 y en D1 y ABL. El infarto inferior, ¿en qué lo voy a encontrar? En D2, D3 y en ABF. D2, D3 y en ABF. ¿Estamos de acuerdo? ABF, FUT, está abajo. ¿Sí? Podemos insistir, D2, D3 y ABF. Y puede ser inferolateral, B5, B6, o puede ser inferoseptal, ¿sí? B1, B2 o B3. ¿Estamos de acuerdo? Y después el posterior es lo mismo, con la única diferencia que aparecen asimetrías, aparecen ondas R's altas, ¿sí? Sobre todo en las vectoriales en B1 y en B2, y T altas y simétricas. ¿Se acuerdan que en el electrocardiograma yo tengo esto primero, cuando empieza el electro? Tengo esto. Esto no es el electro gallego, esto es un eje de calibración. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una línea superior y una línea inferior. Esto me habla de amplitud. Si yo tengo una R que se pasa de rango, es una R alta. Está bien, está por fuera del eje de calibración. Algo está pasando. Me está marcando que tiene un voltaje superior. Esto se da típico en los infartos posteriores, ¿sí? Muy bien, seguimos. Entonces ahora, para que te vayas feliz, vamos a ver un electro y quiero que ustedes le hagan el diagnóstico. Diagnostiquen. Sí, ahora te lo pongo y le sacan la foto. No, necesito que lo vuelva a escuchar, así que firmo. Dale, dale. Diagnóstico. No sé si vamos a llegar a ver todo lo que tenemos que ver, pero bueno, por lo menos esto se lo van a acordar. Diagnóstico. ¿Vieron el electro alguna vez? ¿En serio no Hay vieron? un supradesnivel del ST, pero no. Bueno, diagnóstico. A ver, vamos a ver. El infarto anterior dijimos que era cambios en D1 y en ABL. ¿Sí? Y después puedo tener en B5 y en B6, o en D1, en B1, en B2 o en B3. Septal o lateral. ¿Está bien? Vamos a verlo. ¿Cómo está D1? Acá, ¿se acuerdan cómo va el electro, no? D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF y las vectoriales, ¿sí? De B1 a B6. ¿Está bien? Lo primero que aparece en la tira electrocardiograma es D1. Después viene D2, después viene D3, después viene ABR, ABL y ABF. ¿Está bien? Bueno, entonces, el concepto. ¿Cómo está D1? ¿Qué es lo primero que tenemos que buscar con todo lo que dijimos? El supradesnivel del ST. ¿Hay supradesnivel ahí? No, hay infradesnivel, chicos, ¿lo ven? ¿Nivel? A ver, está infradesnivel, acá que pongo la flechita, ahí está. Está infradesnivelado, y plano, es lo que yo les mostré recién. Las ondas R son altas, están bastante altas. Esto es signo, a ver, vamos a ver. Onda P, Q, R, S y la onda T. Está ahí, ¿sí? Tengo un infradesnivel y no llega a mostrarse bien la onda T, porque
está tan infranivelado que evidentemente me está marcando que hay isquemia. La isquemia está acá, no se da. La isquemia está donde tengo la inversión del onda T. ¿Dónde tengo la inversión del onda T? Acá tengo el típico infarto, D2, D3 y ABF. Es un infarto inferior. D2 tengo onda Q, chiquitita, pero, como dicen ustedes, picuda, está un poquitito profunda. Acá tengo la onda Q, en D2. Después tengo supradesnivel del ST, ¿lo ven? Supradesnivel del ST. Con una cosa que ustedes no se dan cuenta, pero está tan supradesnivelado que la onda T invertida está acá arriba. Esto es la onda T invertida. Tengo supradesnivel con inversión de la onda T, pero a su vez tengo la Q. Lo tengo en D2, me voy a D3. Bueno, chicos, acá, si acá no se dan cuenta, ya estábamos para atrás. Onda Q, ¿está un poco profunda o no? Creo que supera los 4 cuadraditos. Acá tiene el supradesnivel con la inversión de la onda T. Es típico del infarto. Te hizo un infarto terrible. D2, D3, y me fijo en ABF. ¿Está el supradesnivel? Sí. Ahí está. Esto es un D2 prolongado, así que no le doy bola. Vamos a esto. D2, D3 y ABF. En otra más tengo el supradesnivel. No lo voy a encontrar. No lo encuentro en otro lado. No lo voy a encontrar. Ahora sí lo puedo encontrar en las vectoriales. Yo sé que es un infarto inferior. Ahora, ¿es lateral o es septal? Y con esto te vas. Lo demás te lo perdés. B5 y B6 están bien. B5 y B6. ¿Hay supradesnivel o hay una Q? No hay. Apenas acá hay algo, pero es recíproco. B5 y B6 es normal. O sea que lateral no es septal. Es septal. ¿Y cómo me doy cuenta si es septal? Nada más que porque B5 y B6 están normales entre comillas, que son R's altas, ¿sí? Esta es la calibración. Mirá dónde está la R. Esta es la línea de calibración. Mirá dónde está la R, está por arriba completamente. Pero, ¿qué tengo? Me voy a las septales. Las septales empiezan en B1. B1 está al revés. Acuérdense que va tiene de deflexión negativa y deflexión positiva. ¿Saben de qué estoy hablando? No. No importa. Ya cuando termine el cursado vas a decir, saqué el superpoder de deflexión negativa. Y yo te la veré. ¿Sí? Bueno, ahora es la primera clase. Pero bueno, para que tengan en cuenta, onda P, Q, R, S. Acá hay un pequeño supradesnivel, pequeñito. Pero acá miren, onda P, está al revés, onda P. Q, mirá dónde está la Q, está invertido. Onda Q, R, supradesnivel. Supradesnivel. Y en B3 lo mismo, peor todavía. Vieron que es la Q de B3. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión del tema, ¿sí? Este paciente tiene un infarto inferoseptal. ¿Puedo decirlo? De nada. Vamos al laboratorio, ¿sí? El laboratorio que tengo, biomarcadores. ¿Te quedaste con la duda? El apéndice anatómico. Explicarlo rápido.